Capítulo 7. Plumas y dedos. Si Megumi Fushiguro tuviera una moneda por cada vez que le tocaba presenciar cómo Ryomen Sukuna tomaba el control absoluto del cuerpo de Yuji Itadori, tendría 2 monedas. Lo cual no era mucho, pero era jodidamente preocupante que hubiese ocurrido 2 veces en tan poco tiempo. La misión se suponía que debía ser ridículamente simple. Entrar al centro de detención, verificar la existencia de sobrevivientes, recolectar información y salir sin arriesgar la vida. Un trabajo de reconocimiento estándar para alumnos de primer año. Sin embargo, la realidad de la hechicería nunca era tan compasiva. Primero, el nacimiento abrupto de un grado especial dentro de la edificación alteró el espacio. Luego, la desesperada decisión de Yuji de cederle el control al rey de las maldiciones para poder sobrevivir. Por lo menos pude poner a Kugisaki a salvo y sacarla de las instalaciones, pensó Megumi, agachando la cabeza mientras la lluvia torrencial de la noche le empapaba el rostro y el uniforme. Pero, ¿realmente importaba eso ahora? Frente a él, la figura de Yuji, o más bien, el monstruo que habitaba dentro de él, se erguía en medio de la penumbra del patio exterior. La energía maldita que emanaba de su presencia era tan densa, tan asfixiante, que hacía que el simple aire sintiera como agujas penetrando los pulmones de Megumi. Sukuna inclinó la cabeza hacia un lado, exhibiendo esa enorme y sádica sonrisa marcada por los tatuajes negros que cubrían su piel. «No te desanimes tanto, muchacho», dijo el rey de las maldiciones con una voz cargada de una superioridad absoluta, «deberías estar feliz. Hoy estoy de un humor excelente». Sin perder esa sonrisa grotesca, Sukuna llevó ambas manos a la parte superior de su camiseta y, con un movimiento despreocupado pero lleno de fuerza brutal, rasgó la tela de un solo tirón, dejando su torso al descubierto ante el viento helado. El agua de la lluvia comenzó a golpear directo sobre su pecho y sus hombros. Sukuna levantó la mirada hacia el cielo nocturno, cerrando los ojos un instante para disfrutar de la sensación. «Ah, qué nostalgia», murmuró Sukuna, pasando una mano por su cabello mojado, «hace bastante tiempo no sentía la lluvia caer directamente sobre la piel, el cuerpo de este chiquillo no está nada mal». Megumi no respondió. Dio un paso hacia atrás de forma instintiva, apretando los dientes y sintiendo como el pulso le retumbaba en los oídos. Sabía exactamente lo que significaba que Sukuna estuviera fuera sin que Yuji hubiera tomado el control de regreso. Algo había salido terriblemente mal adentro. Sukuna soltó una carcajada baja ante la desconfianza del joven. «¿Qué pasa? No pensarás huir y dejar a tu amigo, ¿verdad?», preguntó Sukuna, inclinando la cabeza con burla. «Aunque, ¿de verdad son amigos? Con esa cara que pones todo el tiempo, dudo mucho que tengas muchos». «¿Qué mierda quieres hablando tanto?», lo interrumpió Megumi con un grito cargado de rabia y frustración, intentando mantener la compostura a pesar del temblor en sus manos. Sukuna no se inmutó. Al contrario, su amplia sonrisa se volvió aún más sádica. Me pareces alguien interesante, pero tienes razón», admitió Sukuna, mirando sus propias manos, «estoy perdiendo demasiado tiempo hablando y no quiero que el mocoso tome el control de vuelta, así que, lo que ocurrió a continuación congeló la sangre de Megumi. Sin un solo pestañeo ni atisbo de dolor, Sukuna enterró sus garras directamente en su propio pecho. Un sonido sordo de carne y hueso rompiéndose resonó bajo la lluvia, seguido del salpicón espeso de sangre roja iluminada por los relámpagos. Con una calma aterradora, tiró hacia afuera y se arrancó el corazón, arrojándolo al suelo con desprecio como si fuera un pedazo de basura. Megumi abrió los ojos de par en par, paralizado por el horror. «Yo puedo seguir viviendo sin esto gracias a mi energía maldita, pero el mocoso no», explicó Sukuna, exhibiendo el hueco sangriento en su pecho mientras la sangre manchaba sus pantalones. «Si intenta volver a tomar el control de este cuerpo, morirá al instante». Por si fuera poco, Sukuna sacó de su bolsillo el dedo de la maldición de grado especial que acababa de masacrar adentro y se lo tragó de un solo bocado. La energía de su presencia se volvió exponencialmente más pesada. «¿Y bien? ¿Qué harás ahora, Fushiguro?», desafió el rey de las maldiciones, dando un paso al frente. En ese momento, la mente de Megumi colapsó en una espiral de oscuridad. Observando la lluvia caer sobre el suelo manchado de sangre, no pudo evitar pensar en lo ridículamente cruel e injusto que era el mundo de la hechicería. Un sistema podrido que solo beneficiaba al fuerte y pisoteaba de forma despiadada a los débiles. Era un ciclo sin sentido donde las personas verdaderamente buenas, personas llenas de empatía como Yuji Itadori, o personas puras como su hermana Tsumiki, siempre terminaban sufriendo las peores consecuencias de este mundo podrido.
Se tragó la impotencia, apretó los puños hasta que sus nudillos se tornaron blancos y levantó la mirada. Sus ojos, antes llenos de dudas, ahora solo reflejaban la fría sombra de una resignación trágica. Si el mundo era así de injusto, entonces él no tenía nada más que perder. Los pensamientos de desesperación amenazaban con consumirlo por completo, sumergiéndolo en la sombra de su propia impotencia, hasta que el suave y rítmico sonido de un aleteo en medio del estruendo de la lluvia lo sacó de forma abrupta de su trance. Megumi parpadeó, bajando ligeramente la mirada. Delante de él, meciéndose contra el viento helado, cayó una sola pluma de un negro tan denso que parecía absorber la luz de los relámpagos. Un segundo después, un cuervo descendió desde la copa de los árboles del recinto y se posó tranquilamente a solo un par de metros de sus pies. El ave no parecía asustada por la abrumadora masa de energía maldita que Sukuna emanaba. Simplemente inclinó la cabeza, fijando su ojo oscuro en Megumi. Por un instante que pareció congelar el tiempo, Megumi y el cuervo se quedaron observándose fijamente. Había algo profundamente extraño en la mirada del animal. Una lucidez serena, casi fría, como si fuera plenamente consciente de la tragedia y del peligro que se desarrollaban en ese patio. «Oye, mocoso. ¿Ya terminaste de llorar o vas a seguir mirando a las aves?» La voz rasposa y burlona de Sukuna rompió el encanto de golpe. Megumi sacudió la cabeza con violencia, ahuyentando las dudas de su mente. La pluma se perdió en los charcos del suelo y el cuervo alzó el vuelo nuevamente, perdiéndose en las sombras del cielo nocturno. No puedo pensar así, se dijo a sí mismo, apretando la mandíbula con una determinación feroz. No puedo rendirme y dejar a Yuji de esta manera. Yuji Itadori no era un monstruo. Era un idiota atolondrado, sí, pero era alguien que había demostrado ser una persona genuinamente buena, alguien dispuesto a lanzarse al peligro con tal de proteger a un desconocido. Si este mundo podrido insistía en destruir a la gente buena, entonces él pelearía con todo lo que tenía para evitarlo. Si tenía que arriesgar la vida para darle a Yuji la oportunidad de regresar, lo haría sin dudarlo un solo segundo. Megumi levantó la mirada, fijando sus ojos azules directamente en los del Rey de las Maldiciones. Su respiración se volvió pausada y firme. Se colocó en postura de combate, cruzando los brazos de forma precisa, mientras su propia energía maldita comenzaba a brotar y fluctuar de sus manos como sombras vivas. Con una seguridad completamente renovada que resonó por encima del sonido de la tormenta, habló. Itadori va a volver. Aunque pierda la vida en el intento, él va a tomar el control de nuevo. Porque esa es la clase de persona que es. La sonrisa de Sukuna se ensanchó aún más, revelando sus afilados dientes mientras sus ojos brillaban con una sed de sangre insaciable. Ja. Le tienes una fe ciega a ese imbécil, pero me va a encantar encargarme de destruírtela por completo. El suelo bajo los pies de Sukuna se agrietó violentamente mientras inclinaba su cuerpo hacia adelante, concentrando una cantidad monstruosa de energía en sus piernas. Diviérteme, Megumi Fushiguro. El sonido de la lluvia repicando intensamente contra el asfalto era el único fondo auditivo para la carnicería que estaba por comenzar. Nue. A la orden desesperada de su invocador, una enorme criatura alada de aspecto simiesco emergió de las sombras del suelo, desprendiendo chispas de electricidad por sus plumas. Volando a baja altura, Nue se lanzó al ataque en perfecta sincronía con Megumi. Frente a ellos, Sukuna ni siquiera cambió su postura relajada. Con una lentitud casi burlona, se pasó una mano por la frente para limpiarse el agua de la lluvia que le caía sobre el pelo, metió ambas manos en los bolsillos de sus pantalones y comenzó a moverse. Lo que siguió fue una demostración absurda de superioridad física. Megumi soltó una ráfaga de puñetazos imbuidos en energía maldita mientras Nue descendía en picado soltando descargas eléctricas. Sukuna, sin sacar las manos de los bolsillos, simplemente inclinaba el torso unos milímetros hacia la izquierda, esquivaba hacia la derecha y bloqueaba las garras del Shikigami con los hombros. En un intercambio brutal, Megumi giró sobre su propio eje y lanzó una patada ascendente directa a la cabeza de Sukuna. El Rey de las Maldiciones detuvo el impacto amortiguándolo fríamente con su codo. «Vamos, dame más», provocó Sukuna con una sonrisa maníaca. Nue intentó embestirlo desde su punto ciego por la espalda, pero Sukuna se agachó apenas lo necesario para que las alas de la criatura pasaran de largo cortando únicamente el aire. «Más», exigió Sukuna, su voz resonando por encima del trueno. En un parpadeo, sacó una sola mano del bolsillo y atrapó al vuelo el puño derecho de Megumi, deteniéndolo en seco. La fuerza del frenazo casi le disloca el hombro a Fushiguro.
Sukuna inclinó el rostro, quedando a escasos centímetros de él, y murmuró con desprecio. Maldice más tus golpes, ponle verdadera intención de matar. ¿Qué? Alcanzó a articular Megundi, abriendo los ojos sorprendido. Antes de que pudiera reaccionar o intentar zafarse, el antebrazo izquierdo de Sukuna se movió como un látigo de hierro, impactando de lleno contra la mejilla derecha de Megundi. ¡Tac! El golpe resonó en todo el recinto. Megumi salió despedido hacia un lado, escutiendo un hilo de sangre mezclada con agua de lluvia antes de lograr afianzarse con las botas sobre el barro, respirando agitadamente mientras el rostro le ardía. Megumi se reincorporó rápidamente del suelo, limpiándose la sangre de la comisura de los labios. Orochi. Las sombras del suelo se expandieron en un charco negro, del que emergió una serpiente gigantesca. La criatura abrió sus fauces y atrapó a Sukuna de golpe, apretándolo entre sus mandíbulas antes de salir disparada hacia arriba y lanzarlo violentamente contra el cielo nocturno. Megumi no perdió un solo segundo y le ordenó a su Shikigami alado. «Atácalo, ahora». Noe obedeció de inmediato, batiendo sus alas y lanzándose en picado contra el cuerpo de Sukuna en el aire, embistiéndolo una y otra vez con ráfagas y descargas eléctricas que iluminaban la lluvia. Megumi mantenía la mirada fija en las alturas, siguiendo la secuencia del combate, pero justo en ese instante, sus ojos volvieron a captar algo más. Allí arriba, volando en círculos entre las nubes y el agua que caía, estaba nuevamente el cuervo de antes. Seguía planeando tranquilamente cerca de la escena, como si estuviera analizando cada movimiento de la pelea con una frialdad absoluta. Sin embargo, antes de que Megumi pudiera procesar qué hacía ese animal ahí, una masa de energía maldita explotó en el cielo. ¡Bum! En un pestañeo, el cuerpo gigantesco de Orochi fue descuartizado en múltiples pedazos que se disiparon en sombras. Megumi abrió los ojos de par en par, paralizado por el impacto de ver a su Shikigami destruido de esa forma. Sukuna descendió pesadamente, cayendo de pie justo delante de Megumi. Pero en lugar de mirarlo a él, el rey de las maldiciones tenía el rostro levantado hacia el cielo, observando fijamente hacia arriba. «Oye, mocoso», dijo Sukuna, señalando con la barbilla. «¿Ese cuervo de ahí arriba también es tuyo?» Megumi quedó completamente desconcertado por la pregunta, incapaz de responder de inmediato. Sukuna redujo la mirada, frunciendo el ceño por un instante. Cuando notó al ave instantes atrás, sintió una pulsación extraña en el ambiente. No era la energía maldita habitual de un Shikigami, sino algo distinto, como si una presencia ajena los estuviera estudiando detenidamente desde las alturas. Al ver la confusión genuina en el rostro de Fushiguro, Sukuna entendió que la respuesta era no. «Ya entiendo, no es tuyo», dijo Sukuna, desestimando el asunto con una sonrisa helada. «Bueno, da igual. Ahora es mi turno». Antes de que Megumi pudiera reaccionar o ponerse en guardia, Sukuna desapareció de su campo de visión. Apareció instantáneamente detrás de él. Con un movimiento brusco, atrapó a Megumi por la parte trasera del uniforme y, usando una fuerza descomunal, lo arrojó por los aires como si fuera un muñeco de trapo. Megumi abrió los ojos sorprendido mientras salía disparado contra el viento. Intentó desesperadamente recomponer la postura en pleno vuelo para estabilizarse, pero no tuvo tiempo de nada. Sukuna ya estaba esperándolo en el aire, justo delante de él. Demasiado lento. El puño de Sukuna impactó directo en el torso de Megumi con una violencia brutal. Noe intentó cruzarse en la trayectoria para amortiguar la caída de su amo y agarrarlo, pero el impulso del impacto era demasiado monstruoso. Crash. Ambos salieron despedidos de golpe contra la fachada de uno de los edificios del complejo, destruyendo el concreto y levantando una densa nube de escombros, polvo y lluvia mientras se formaba un enorme cráter en la pared. Megumi, sintiendo que la energía de Noe estaba al límite tras haber absorbido semejante impacto, decidió deshacer la invocación para protegerlo, regresándolo a las sombras antes de que fuera destruido de forma permanente. Sukuna, que ya se encontraba parado frente al cráter con una postura relajada y victoriosa, lo observó atentamente. «Ya entiendo cómo funciona tu técnica», comentó Sukuna con tono analítico. «Usas las sombras como catalizador para invocarlos, ¿no es así?» Megumi apretó los dientes en silencio. «Ya no importa que sepa cómo funciona», pensó con amargura. Sukuna inclinó ligeramente la cabeza, evaluándolo con cierta decepción. «Con todo lo que me mostraste recién, ¿por qué demonios huiste antes de esa maldición de grado especial? Podrías haber hecho un trabajo mucho mejor. ¡Qué desperdicio absoluto de potencial!».
Megumi se llevó una mano al rostro, limpiándose el exceso de polvo y la sangre que le bajaba por la frente, antes de dejar caer la mirada de nuevo hacia el suelo mojado. Supongo que se acabó, de nada servía tener la voluntad de hacer las cosas si al final no tenías la fuerza suficiente para respaldarla. Esa era la lección más rápida, fría y cruel que había aprendido desde que se adentró en el mundo de la hechicería. Un mundo caótico e impredecible donde sujetos extraños vestidos con túnicas de nubes rojas aparecían de la nada dejando estragos a su paso, logrando incluso poner inquieto al mismísimo Satoru Gojo. Un mundo donde la justicia no existía. Su hermana Tsumiki, una persona genuinamente buena que jamás le hizo daño a nadie, terminó postrada en una cama de hospital en coma por culpa de una maldición desconocida. Y su padre, ese bastardo de mierda que lo abandonó a su suerte sin importarle nada, dejándolo únicamente con un nombre ridículo como Megumi, sin siquiera haberse preocupado por saber si su propio hijo había nacido hombre o mujer. Todo en este sistema estaba podrido. Megumi estuvo a punto de soltar todo y dejarse caer en el abismo de la rendición, hasta que la imagen de su hermana atravesó su mente como una luz cálida en medio de la tormenta. Pudo escuchar claramente la voz de Tsumiki resonando en su memoria. Si tuviera tiempo para pensar en todas las personas que odio, preferiría usarlo para pensar en las personas que me importan, y hacer lo correcto. Luego, el recuerdo de Yuji volvió a aparecer. La conversación en el pasillo de la escuela, bajo la luz tenue, resonó con fuerza en sus oídos. Entonces, si no era tu obligación, ¿por qué me salvaste aquella vez? Ni el propio Megumi lo sabía con certeza. Él jamás se había considerado un héroe. En este mundo grotesco, un héroe intenta salvar a todos por igual, pero la realidad era diferente. Megumi no dudaría en eliminar a cualquiera que amenazara la vida de las personas que le importaban. Él no era un santo. No era un salvador. Era un hechicero. Itadori, murmuró Megumi en un susurro casi inaudible que la lluvia amenazaba con ahogar. Una pequeña y melancólica sonrisa se dibujó en sus labios manchados de sangre. Te salvé, simplemente porque creí en ti. Porque no podía soportar la idea de dejar que alguien como tú muriera aquí, a pesar de no ser un héroe, decidí hacerlo. Como un hechicero. Al principio, Sukuna dejó escapar una risotada seca y burlona al escuchar semejante sentimentalismo en medio de una pelea a muerte. ¿Creíste en él? ¡Qué estupidez más grande!, comenzó a decir Sukuna. Sin embargo, las palabras se le congelaron en la garganta. La burla en el rostro del rey de las maldiciones desapareció por completo cuando notó el cambio drástico en la mirada de Megumi. Toda la duda, la desesperación y la vacilación se habían evaporado. En su lugar, solo quedaba una determinación fría, aterradora y dispuesta a consumirlo todo. El suelo alrededor de Megumi comenzó a temblar violentamente. Las sombras bajo sus pies no solo fluyeron, sino que comenzaron a rugir y a alzarse en espirales densas mientras la presión atmosférica del patio caía de golpe. Una presencia ancestral y monstruosa amenazaba con rasgar la realidad. Sukuna abrió ligeramente los ojos, sintiendo la abrumadora cantidad de energía maldita que comenzaba a condensarse. La sonrisa en su rostro regresó, pero esta vez era una de auténtica fascinación. Eso es, dijo Sukuna, ajustando su postura mientras la emoción recorría sus venas. Eso era exactamente lo que estaba esperando de ti. Megumi juntó las muñecas, entrelazando las manos en una posición fija y firme. Con la mirada perdida en el vacío y una voz calmada pero resonante que opacó por completo el estruendo de los truenos, comenzó a recitar el canto sagrado. Con este tesoro invoco, el crujido sordo del trueno se vio interrumpido repentinamente por el sonido seco y nítido de un aleteo. Kaau, Kaau, Megumi detuvo el canto justo antes de nombrar a la criatura. A un par de centímetros de su hombro, el mismo cuervo de ojos oscuros que lo había observado minutos atrás se posó sobre los escombros. El ave abrió el pico y soltó un graznido rasgado e intempestivo apuntando directamente hacia el rey de las maldiciones. Megumi lo miró con auténtico estupor. ¿Qué demonios? Antes de que pudiera comprender lo que estaba pasando, el cielo nocturno pareció rajarse. De la nada, una bandada masiva de cientos de cuervos negros emergió de entre las sombras de los árboles, descendiendo en un vórtice frenético. El graznido colectivo se volvió ensordecedor mientras las aves rodeaban por completo la figura de Sukuna, creando una cúpula viviente de plumas y aleteos a su alrededor. Sukuna observó la escena con absoluto desconcierto, protegiéndose ligeramente el rostro mientras intentaba analizar la situación. ¿Qué es esto? ¿Una técnica del mocoso?
No, esto no es un Shikigami ni una invocación de energía maldita estándar. Fastidiado por la interrupción en el momento cumbre de Fushiguro, Sukuna frunció el ceño y extendió dos dedos, listo para ejecutar un dismantle en área y rebanar a todos los cuervos en 1000 pedazos. Sin embargo, en el instante preciso en que iba a mover la mano, una punzada de puro instinto asesino hizo que todos los vellos de su nuca se erizaran. Reaccionando por mero reflejo de supervivencia, Sukuna giró el torso violentamente hacia atrás, lanzando un antebrazo cargado con una fuerza capaz de demoler un edificio entero. ¡Pam! El golpe devastador no destruyó nada. Fue detenido en seco en medio del aire. Sukuna abrió los ojos, incrédulo. Una sola mano, envuelta en la manga de una túnica de cuello alto marcada con nubes rojas, sostenía su antebrazo con una firmeza absoluta. El rey de las maldiciones levantó la mirada para ver quién carajos había tenido la audacia y la fuerza de bloquearlo de esa forma. Pero al enfocar la cara del desconocido, no encontró la mirada de un hechicero común. Frente a él, emergiendo entre la niebla y las plumas de la multitud de cuervos, se hallaba un hombre de cabello negro y expresión imperturbable. Y en sus pupilas, dos esferas carmesí con 3 aspas negras giraron en un movimiento fluido y pausado. BZZZ, un sonido sutil, similar al eco de un pulso mental, resonó en la cabeza de Sukuna. En una fracción de segundo, el mundo alrededor del rey de las maldiciones cambió de color. Las sombras de la lluvia, la energía maldita y el propio patio del reformatorio se distorsionaron en un plano abstracto de tonos grises y rojos. El cuerpo de Sukuna, o más bien la proyección de su alma dentro del recipiente, quedó congelado en el sitio, incapaz de mover un solo músculo. Itachi Uchiha había activado su genjutsu, atrapando la percepción de Sukuna en un trance absoluto. Eso nos dará un poco de tiempo, la voz de Itachi resonó suave y pausada, abriéndose paso entre el constante repicar de la lluvia y el aleteo denso de la bandada. Caminó con paso firme y sereno, pasando a escasos centímetros del cuerpo rígido de Sukuna. El rey de las maldiciones continuaba inmóvil, paralizado por la ilusión, con los ojos bien abiertos reflejando el fulgor carmesí que aún vibraba en la atmósfera. Itachi se detuvo justo delante de Megumi. Extendió con parsimonia el índice de su mano derecha, y el cuervo que había estado posado cerca del hombro del joven hechicero alzó el vuelo levemente para posarse sobre su dedo. Itachi acarició con delicadeza el plumaje del ave con la yema del pulgar. «Buen chico, gracias por seguir de cerca la pelea», murmuró con serenidad. Megumi lo observó en absoluto shock. Los detalles del desconocido golpearon su mente en cadena. La túnica negra de cuello alto, los estampados de nubes rojas bordeadas en el tejido, la presencia abrumadora que emanaba sin necesidad de mostrar agresividad y, sobre todo, aquella habilidad ocular sin precedentes. Túnica negra, nubes rojas, Megumi reaccionó instintivamente, retrocediendo un paso sin romper el cruce de sus manos, manteniendo la postura de invocación lista. «Tú», articuló Megumi, apretando la mandíbula. «¿Quién eres? ¿Qué hace alguien como tú en este lugar?» Itachi no respondió de inmediato. Levantó ligeramente la mirada y examinó al muchacho de arriba a abajo. Notó la postura defensiva, la sangre recorriéndole el rostro, el cansancio acumulado en sus hombros y, por encima de todo, esa expresión de angustia entrelazada con una determinación autodestructiva. Le recordaba a alguien. La semejanza era demasiado evidente, le recordaba en demasiado a cierto hermano menor. «Eso no es de tu incumbencia, hechicero», respondió Itachi, girando la cabeza sobre su hombro con la clara intención de marcharse. «Espera. No des un solo paso más», exclamó Megumi, alzando la voz por encima del viento. La energía maldita a su alrededor volvió a fluctuar, inestable. «Sé exactamente quiénes son ustedes. Los informes de los mandos superiores, las alertas de Gojo Sensei, sé que son extremadamente peligrosos. No voy a permitir que te vayas así como si nada». Por dentro, el propio Megumi sabía lo absurdo que sonaba su amenaza. Aquel sujeto había logrado paralizar al mismísimo rey de las maldiciones en un abrir y cerrar de ojos, sin haber recibido un solo rasguño. Si atacaba a Sukuna de esa forma tan despreocupada, ¿qué posibilidades reales tenía él, agotado y al borde del colapso, de hacerle frente? Itachi detuvo su caminata. Sin volverse del todo, deparó en Fushiguro una mirada serena. «Si mi intención fuera hacerte daño, no me habría molestado en intervenir para salvarte la vida», dijo con tono pausado. «Dime, ¿cuál es tu nombre, muchacho?» Megumi frunció el ceño, apretando aún más sus puños cruzados. «Dime el tuyo primero».
Yo acabo de evitar que fueras descuartizado o que consumieras tu propia vida en un ataque suicida, mencionó Itachi, sin alterarse. Creo que eso me otorga el derecho de preguntar primero. Megumi guardó silencio un par de segundos, tragándose el orgullo y reconociendo la aplastante lógica de las palabras del desconocido. Megumi Fushiguro. Itachi entornó ligeramente los ojos, procesando la información. ¿Fushiguro? ¿No eres un Zenin? Megumi abrió los ojos de par en par, completamente desconcertado. La mención de su linaje biológico lo tomó totalmente por sorpresa. ¿Cómo sabes eso?, inquirió, dando un paso al frente con recelo. Itachi permaneció en silencio unos instantes, sumergido en sus propios pensamientos. Con esto, ya eran 3 los miembros de la sangre Zenin con los que se topaba en este mundo. La chica de gafas de la sede de Tokio que vio tiempo atrás, la joven de cabello corto de la escuela de Kioto, y ahora este muchacho que se negaba rotundamente a usar el apellido de su clan. Resultaba irónico como los 3 guardaban una marcada distancia respecto a la pésima imagen que él se había llevado del liderazgo de esa familia cuando inspeccionó sus dominios. «Contesta. ¿Quién eres?», insistió Megumi, rompiendo el trance de Itachi, manteniendo aún los brazos levantados en guardia. Itachi soltó al cuervo, dejando que el ave volara hacia la penumbra del recinto. Luego, miró fijamente a Megumi a los ojos. Itachi Uchiha. El nombre resonó en el aire, ajeno a los registros conocidos del mundo de la hechicería. Te he salvado únicamente porque, tu mirada y tu forma de actuar me recordaron a alguien a quien aprecio profundamente, continuó Itachi, con un matiz de nostalgia apenas perceptible en su voz, alguien que, al igual que tú, solía cargar con el peso del mundo sobre sus hombros y estaba dispuesto a destruirse a sí mismo por sus ideales. Megumi quedó paralizado por las palabras del hombre. Por un momento, la desconfianza dio paso a una profunda desorientación. ¿Alguien a quien apreciaba? ¿Un familiar? ¿Un amigo? Antes de que Fushiguro pudiera formular otra pregunta, la figura de Itachi comenzó a desdibujarse. Cuídate, Megumi, sentenció el Uchiha. Kaou, en una fracción de segundo, el cuerpo de Itachi se disolvió por completo en una densa marea de cuervos negros que alzó el vuelo de forma repentina. A su vez, los cientos de aves que rodeaban el área comenzaron a disiparse en el aire nocturno como si se tratara de sombras efímeras, dejando tras de sí únicamente el sonido incesante de la lluvia cayendo sobre el asfalto. Megumi permaneció con la guardia en alto, manteniendo la seña de invocación en sus manos y la respiración sumamente agitada. La tensión en su pecho no cedía, hasta que su mirada se posó nuevamente en el cuerpo inerte en medio del patio. Las marcas negras que cubrían la piel de Yuji comenzaron a desvanecerse lentamente. La boca secundaria en su mejilla desapareció y los tatuajes del rey de las maldiciones se disiparon por completo. «Está volviendo», pensó Megumi, experimentando un chispazo de alivio por una fracción de segundo. Sin embargo, ese breve rayo de esperanza se apagó de golpe al observar el enorme y grotesco hueco en el centro de su pecho. No había corazón. La realidad lo golpeó con la fuerza de una maza. Yuji había tomado el control de regreso, pero la herida era mortal. Yuji apenas alcanzó a decir unas últimas palabras de aliento antes de desplomarse de frente contra el suelo mojado, sin vida. Megumi deshizo lentamente la postura de sus manos, bajó la cabeza y apretó los puños con tanta rabia e impotencia que los nudillos se le pusieron blancos bajo la lluvia. Mientras tanto, en lo alto de la arboleda que rodeaba las instalaciones del centro de detención, la lluvia repicaba sobre las hojas densas. Sobre una rama gruesa, la imponente silueta de Kisame Oshigaki observaba la escena desde la distancia, apoyando la enorme semeada sobre su hombro. Sinceramente, no había motivos para intervenir, murmuró Kisame con su característica sonrisa de tiburón, pareciendo hablar solo en medio de la penumbra. Pain-sama solo nos envió a observar a ese famoso rey de las maldiciones y medir su nivel. Un aleteo repentino cortó el aire y, en una marea de cuervos que se condensaron en la rama contigua, Itachi emergió en absoluto silencio. Solo quería verlo más de cerca para recolectar mejor información, respondió Itachi con voz serena, manteniendo la mirada fija en el horizonte. Kisame soltó una carcajada baja y raspada. No engañas a nadie, Itachi. Hasta yo pude notar desde aquí el enorme parecido que tiene ese chico de cabello de erizo con tu hermano menor, Sasuke. Simplemente lo salvaste por eso, ¿no es verdad? Itachi no dijo nada para negarlo. En su lugar, giró levemente el rostro hacia un lado en un gesto sutil, casi cómico, esquivando la mirada de su compañero.
Kisame volvió a sonreír burlonamente antes de mirar hacia el patio donde yacía el cadáver de Yuji. Aunque debo decir que ese supuesto rey no me pareció nada del otro mundo. Se dejó atrapar por tu genjutsu sin ofrecer la menor resistencia. Todavía no posee todo su poder, explicó Itachi con calma, su alma está dividida en esos 20 fragmentos de los que oímos hablar. Lo que vimos hoy fue solo una mínima fracción de lo que realmente es. Bah, al final sigue siendo solo el recipiente de un muchacho que acaba de morir, resopló Kisame, ajustando la venda de su espada. En fin, vámonos. Sí. Hay que reportar todo esto a Pain, asintió Itachi. Antes de emprender el viaje de regreso, Itachi dedicó una última y pausada mirada hacia el patio inferior. Observó la figura solitaria de Megumi Fushiguro de pie junto al cuerpo inerte de Yuji Itadori, resistiendo en silencio el peso de la pérdida bajo la tormenta. Sin decir una palabra más, ambas túnicas de nubes rojas desaparecieron entre la espesura del bosque, perdiéndose en las sombras de la noche. En una de las bases ocultas de Akatsuki, las proyecciones astrales de Itachi y Kisame establecieron comunicación directa con Pain. El líder de la organización escuchó con atención el informe detallado de lo sucedido en el centro de detención. Por lo que describen, el funcionamiento de ese tal Sukuna guardaba cierta similitud con el de un Jinchuriki y su bestia con cola, evaluó la voz fría y reverberante de Pain. Aunque al final no creo que represente ningún problema, añadió Kisame, apoyando los brazos tras la nuca, el mismo sujeto terminó matando a su propio recipiente al arrancarse el corazón. El mocoso está muerto. Itachi permaneció en silencio un segundo antes de hablar con calma. No estaría tan seguro de que este sea su fin, tengo el presentimiento de que volveremos a saber de él. Pain asintió lentamente desde las sombras. Entendido. Manténganse atentos a cualquier nueva orden o cambio en la situación. Entendido, asintieron ambos al unísono antes de que la transmisión se cortara y las figuras astrales se disiparan. De vuelta en el refugio físico, Kisame se estiró y miró hacia la entrada de la cueva. Bueno, vamos afuera, dijo Kisame, dando un par de pasos hacia la salida. Itachi lo miró de reojo, ligeramente confundido. ¿Afuera? ¿Para qué? Porque está lloviendo, claro, respondió Kisame con una sonrisa burlona y relajada, disfrutando del clima como el tiburón que era. Itachi solo soltó un leve suspiro y apartó la mirada, prefiriendo quedarse en la sequedad de la cueva. Mientras tanto, en un lugar más profundo y abstracto, dentro del dominio innato de Sukuna. El rey de las maldiciones se encontraba sentado en lo alto de su trono de calaveras, observando con desprecio a Yuji Itadori, quien acababa de despertar en ese mar de agua roja. Te propongo un trato para devolverte la vida, mocoso, dijo Sukuna, extendiendo 3 dedos. 3 condiciones. La primera, cada vez que pronuncie la palabra cambio, me cederás el control de tu cuerpo durante 5 minutos. La segunda, prometo que durante ese tiempo no mataré ni dañaré a ninguno de tus seres queridos. Y la tercera, solo podré hacerle daño a una persona en específico. Mientras pronunciaba aquellas palabras, la mente de Sukuna se desviaba involuntariamente hacia lo ocurrido unas horas atrás bajo la lluvia. Aquella túnica negra, las nubes rojas, y sobre todo, esos malditos ojos incluso en este preciso instante, Sukuna aún podía sentir la resonancia de esa mirada helada sobre él. Aquel sujeto no solo había sido capaz de bloquear su ataque con facilidad, sino que había entrado en su mente y manipulado su percepción como si fuera un juego de niños. Sukuna esbozó una sonrisa sádica en su rostro. De no ser porque la energía de ese hombre no se sentía como la hechicería común, habría pensado que era una técnica heredada desconocida. Realmente me gustaría volver a ver esos ojos carmesí, esta era de la hechicería está resultando ser más interesante de lo que pensaba, ni hablar. No voy a aceptar ningún trato contigo, monstruo. Gritó Yuji, interrumpiendo sus pensamientos. No pienso confiar en alguien que se arrancó el corazón para matarme. Sukuna bajó la vista, manteniendo su amplia sonrisa. En ese caso, peleemos a muerte aquí y ahora. Si tú ganas, revivirás sin ninguna condición. Pero si gano yo, volverás bajo mis términos. Ja. Te voy a dar una paliza por lo que le hiciste a Fushiguro ya. Slash. Yuji ni siquiera pudo terminar la frase. En un movimiento imperceptible, la mitad superior de su cabeza fue rebanada limpiamente, saliendo volando por el aire antes de que su cuerpo cayera al suelo. Sukuna reclinó la espalda sobre su trono de huesos, soltando una risotada malvada que resonó por todo el espacio sangriento. La próxima vez que me enfrente a ese sujeto de los ojos rojos, me encargaré de descuartizarlo por haberme puesto una mano encima.
Fin del capítulo 7.